Imagina un lugar en el que la propia idea de vida parece un error físico. 14 millones de kilómetros cuadrados de silencio blanco. Es más extenso que Europa y también más grande que Australia. Ese lugar es la Antártida. Durante mucho tiempo la hemos considerado un desierto helado, muerto y estático, como si el tiempo se hubiera congelado allí hace millones de años. Al mirar un mapamundi, vemos simplemente una mancha blanca en el polo sur. Esa visión, sin embargo, es una ilusión monumental. Bajo nuestros pies, bajo kilómetros de nieve compactada tan dura como el hormigón, existe una tierra que conserva memoria de calor. Una tierra que vio pasar a los dinosaurios. Hay cordilleras ocultas, más elevadas que los Alpes, que nadie ha contemplado jamás con sus propios ojos. Hay ríos subterráneos que fluyen contra la intuición por la presión del hielo y lagos que no han visto la luz solar durante millones de años. En 2016 y en los años siguientes, los datos de satélite, junto con los resultados de perforaciones profundas, estudios gravimétricos y detección con neutrinos, empezaron a entregar pruebas que no solo sorprendieron a la comunidad científica, sino que obligaron a replantear principios básicos sobre la historia de la Tierra. Los hechos apuntan a una conclusión inapelable. La Antártida no fue siempre un mar de hielo, y bajo su cubierta helada se oculta un paisaje complejo. Algunas de las estructuras que hoy conocemos fueron descritas por ojos humanos y cartografiadas miles de años antes de los viajes de Lazarev y Bellingshausen. Hoy vamos a abrir esa corteza helada del planeta. Bajaremos a lagos como el Potlenoye, donde la evolución tomó caminos completamente distintos y alienígenas. Examinaremos el fenómeno de las montañas fantasma, cuya existencia desafía las leyes clásicas de la erosión. Investigaremos anomalías gravitacionales que señalan la presencia de objetos de densidad colosal bajo el hielo. Y trataremos de responder a una pregunta inquietante: ¿por qué los gobiernos de las principales potencias, los Estados Unidos, Rusia y China, invierten miles de millones de dólares en perforar el hielo en los lugares más inhóspitos del planeta? ¿A qué le temen o qué esperan encontrar allí? No se trata solo de geología, es una investigación sobre la supuesta muerte instantánea de un continente ocurrida hace millones de años y sobre las huellas de ese suceso que aún permanecen congeladas. Nuestra pesquisa no comienza en una tienda polar a menos 50 grados Celsius, sino en archivos polvorientos y cargados de historia. En el Palacio de Topkapi, en Estambul, en 1929, los historiadores encontraron un fragmento de piel de gacela sobre el que había un mapa. La fecha inscrita fue 1513 y el autor figuraba como el almirante y cartógrafo turco Piri Reis. A primera vista parecía un portulano más, propio de la era de los grandes descubrimientos geográficos: el Atlántico, la costa africana, el contorno reconocible de Brasil. Sin embargo, cuando en la década de 1960 los cartógrafos del ejército de los Estados Unidos superpusieron ese dibujo sobre un globo usando una proyección centrada en El Cairo, se llevaron una sorpresa mayúscula. En la parte inferior del mapa, donde debía figurar un vacío o una hipotética y aún no descubierta Terra Australis Incognita, aparecía trazada una costa clara y detallada, con bahías, desembocaduras de ríos, cordilleras e islas. Era la Antártida, pero representada sin hielo. La costa de la llamada Tierra de la Reina Mot, tal como aparece en el mapa de 1513, coincidía con los datos sísmicos del relieve subglacial que no se obtuvieron hasta la expedición sueco-británica de 1949. El almirante Reis no pudo haber visto esa costa, pues lleva cubierta una capa de hielo de hasta 1 kilómetro de grosor desde hace millones de años, y ningún navío de madera del siglo XV habría podido acercarse. En sus notas al margen, Reis admite honestamente que no la dibujó por sí mismo, sino que compiló su carta a partir de 20 fuentes más antiguas, algunas provenientes de la época de Alejandro Magno e incluso de mapas perdidos de la Biblioteca de Alejandría. Solo hay una conclusión posible: alguien cartografió la Antártida cuando estaba libre de hielo. Esa civilización o grupo de navegantes poseía flotas capaces de enfrentarse a los bravos 40 del Océano Austral y, sobre todo, instrumentos geodésicos para registrar posiciones con una precisión que, según los relatos, los europeos no alcanzarían
hasta la invención del cronómetro marino siglos después. Ese mapa es una caja negra de la historia que demuestra lo incompleta que es nuestra comprensión de los ciclos climáticos y de las capacidades tecnológicas de civilizaciones antiguas. O bien el hielo cubrió el continente mucho más tarde de lo que creemos y nuestros modelos geológicos están equivocados, o bien hubo navegantes en la Tierra cuya memoria hemos perdido. Trasladémonos al centro geométrico de la masa continental, a la Antártida Oriental, el lugar más frío, seco e inaccesible del planeta. Allí la superficie es una meseta de hielo plana que se extiende hasta el horizonte como si el mundo terminara en un vacío blanco. Sin embargo, en 1958, una expedición soviética que atravesó el continente en tractores registró lecturas sísmicas alarmantes. Bajo una capa de hielo de 4 kilómetros de espesor, algo gigantesco esperaba. Esa detección fue confirmada y detallada ya en el siglo XXI durante el ambicioso proyecto internacional AGAP, en el que aviones equipados con radares capaces de penetrar el hielo, altímetros láser y gravímetros cartografiaron un área equivalente en tamaño a California y revelaron un fantasma. Oculta bajo la masa helada, había una cadena montañosa tan extensa y majestuosa como los Alpes europeos. Son las montañas Gamburtsev. Su longitud alcanza 1.200 kilómetros y sus cumbres se elevan hasta los 3.400 metros. Lo que desconcertó a los geólogos no fue solo su existencia, sino su forma. Según las leyes clásicas de la geología, montañas sometidas durante millones de años al abrasivo efecto de un glaciar en movimiento deberían haberse erosionado hasta convertirse en colinas suaves. El hielo actúa como papel de lija y desgasta las aristas y los picos. Sin embargo, las imágenes de radar muestran cimas afiladas como dagas, crestas dentadas y valles en forma de V, tallados por ríos de montaña, como si hubieran sido cincelados ayer por corrientes rápidas. Parecen preservadas como si el hielo las hubiera cubierto de manera instantánea y hubiese detenido el reloj de la erosión. Es una especie de Pompeya geológica, pero en vez de ceniza, lo que las protege es el frío. En los valles de estas montañas fantasma, los radares detectan sistemas que se asemejan a lagos y ríos gigantes que se conectan bajo una presión colosal, formando una red hidráulica a escala continental. Si descendemos aún más, hasta donde la presión alcanza 400 atmósferas, encontramos bajo la estación polar rusa Vostok un objeto que los astrobiólogos consideran casi como un espacio propio, el lago Vostok. No es una simple charca subglacial, sino un reservorio de agua dulce gigantesco, comparable en tamaño al lago Baikal o al lago Antario, con una profundidad que llega hasta 1.200 metros y atrapado bajo 4 kilómetros de hielo. Ese lago ha permanecido aislado de la atmósfera, de la luz solar, del polvo y de cualquier contacto con el exterior durante al menos 15 millones de años y, según algunas estimaciones, hasta 25 millones de años. Es, por tanto, una cápsula temporal de pureza absoluta. Cuando en un momento crucial de su estudio, los científicos perforaron y alcanzaron la superficie acuática en el año 2012, el mundo contuvo la respiración. Fue una carrera de técnica y nervios porque era imprescindible no introducir bacterias modernas ni los productos de perforación en ese agua primigenia. Al tocar el agua, la presión empujó una columna de líquido hacia el pozo y allí se congeló. Los investigadores recuperaron ese hielo fresco para su análisis químico y biológico. Los resultados fueron impactantes. El agua contenía 50 veces más oxígeno disuelto que el agua de río corriente, un hecho atribuido a la alta presión y al derretimiento continuo de la capa superior del glaciar. La temperatura del agua era de alrededor de 10 grados Celsius, a pesar de que en la superficie el termómetro registra valores de hasta menos 80 grados Celsius. Ese calor proviene del interior de la Tierra, de fuentes geotérmicas. Es un escenario análogo a los océanos subglaciales de la luna Europa de Júpiter o de Encelado, satélite de Saturno. Lo más revelador fue el ADN encontrado en las muestras. Se hallaron trazas de bacterias termófilas, organismos que prosperan en aguas hirvientes y en la oscuridad, alimentándose de hidrógeno y minerales. Junto a ellas aparecieron fragmentos de ADN
que no pudieron ser identificados en las bases de datos globales. Algunas secuencias genéticas coincidían en solo un 86% con especies terrestres conocidas. Es lo que podríamos llamar la materia oscura de la biología, organismos que llevan millones de años evolucionando en completo aislamiento. Esto indica que el lago Vostok alberga un ecosistema cerrado y complejo sobre el que nuestro conocimiento es prácticamente nulo. Es posible que, además de microbios, existan formas de vida más complejas, peces ciegos, crustáceos gigantes y gusanos adaptados a la presión y al oxígeno reducido. Estamos al borde del descubrimiento de una biosfera paralela en nuestro propio planeta, pero el lago Vostok guarda en su seno más secretos que los biológicos. Instrumentos geofísicos montados en aviones que sobrevuelan la región detectaron una anomalía magnética masiva en su parte sudoriental. Su intensidad, su forma y su contorno casi ovalado desconciertan a los geólogos porque los magnetómetros y las agujas de las brújulas se comportan de manera errática allí. ¿Qué genera ese campo? Podrían ser grandes depósitos metálicos, hierro o un meteorito gigante que impactó antes de que el lago quedara aislado. Algunos conspiranoicos hablan, por supuesto, de un objeto artificial bajo el agua. Los científicos, con más cautela, plantean una hipótesis menos espectacular pero igualmente impresionante: un adelgazamiento de la corteza terrestre en esa zona que permitiría que el manto aflorara más cerca de la superficie y explicaría la fuente de calor que evita que el agua se congele. Aún así, la anomalía magnética persiste como un misterio que perturba el campo magnético de toda la Antártida Oriental. Los ecosondas no alcanzan a resolver la composición del fondo porque el grosor del hielo y del agua limita la resolución. Cerca de la costa, en los valles secos de McMurdo, se abre un paisaje que parece venir de Marte y que no ha recibido nieve ni hielo durante 2 millones de años. Allí los vientos catabáticos, que pueden alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora, arrastran cualquier humedad. Sin embargo, junto al glaciar, Taylor brota una corriente viscosa y rojiza conocida como cataratas de sangre. La imagen es apocalíptica: hielo blanco inmaculado manchado por un fluido rojo que cae hacia el océano. Cuando se descubrió en 1911, se pensó que era causado por algas rojas, pero en 2017, el análisis químico mostró otra verdad. Se trata de agua rica en óxido de hierro, es decir, óxido o herrumbre. Ese líquido brota de un enorme reservorio subglacial que fue una bahía salada separada del océano por el avance de un glaciar hace 5 millones de años. Con la evaporación, la sal se concentró hasta convertir el agua en una salmuera 3 veces más salina que el agua marina, lo que le permite no congelarse incluso a menos 10 grados Celsius dentro del hielo. ¿Cómo llegó allí el hierro y por qué el flujo es pulsátil? La respuesta dejó perplejos a los químicos. En esa agua, en completa oscuridad, en el frío y en un medio hipersalino y anóxico, viven bacterias que respiran hierro, procesan sulfatos y utilizan la roca como alimento. Son litótrofos, organismos que comen piedra, y la catarata es en realidad la salida de un gigantesco bioreactor subterráneo. Es una prueba viviente de que la vida encuentra siempre su camino, incluso en condiciones que parecían imposibles. Si microbios pueden subsistir dentro de un glaciar procesando hierro, la vida podría existir en ambientes extremos de otros mundos, y la Antártida se convierte en un laboratorio natural para la astrobiología. Regresemos a la sensación de 2016 que inundó las redes con imágenes aparentes de montículos piramidales en las montañas Ellsworth. Las imágenes satelitales mostraban formas con aristas regulares y siluetas casi geométricas, con sombras que evocaban estructuras construidas. Una de esas pirámides parecía superar en altura a 100 metros, es decir, era 10 veces más alta que la Gran Pirámide de Keops. Los rumores sobre herencias atlantes, bases extraterrestres o civilizaciones prehistóricas que habitaron la Antártida se propagaron con rapidez. La comunidad científica reaccionó explicando que se trataba de nunataks, picos rocosos que sobresalen del hielo. La acción del viento y los ciclos de congelación y descongelación fracturan la roca y pueden producir formas piramidales. La naturaleza sabe esculpir geometrías sorprendentes
y el célebre Matterhorn alpino es un ejemplo no humano de ello. No obstante, hay detalles que inquietan a observadores independientes. Varias de esas formaciones parecen orientadas con una precisión casi ingenieril hacia los puntos cardinales y se disponen en grupos alineados. Los escépticos hablan de pareidolia, la tendencia humana a ver patrones donde no los hay, pero ingenieros civiles que han analizado los ángulos de pendiente sostienen que la estabilidad observada en esas caras es inusual para rocas que tienden a desmoronarse de forma caótica. No afirmamos que manos humanas construyeron esas formas, pero sí que la geología antártica puede producir figuras que imitan la geometría humana con una exactitud inquietante, y quizá esas formas naturales inspiraron a los primeros constructores de pirámides en otras latitudes. Si aceptamos que la memoria de la Tierra Blanca pervive en mitos antiguos, un descubrimiento de 2020 aportó pruebas adicionales. Una expedición a bordo del rompehielos de investigación extrajo un testigo del lecho marino en la región del mar de Amundsen, usando la plataforma de perforación Marumevo 70. El barreno atravesó 30 metros de sedimento y al analizar en el laboratorio de Bremen una capa correspondiente al período Cretácico de hace aproximadamente 90 millones de años, los geólogos no encontraron arena o limo, sino suelo oscuro y húmedo, con polen, esporas y raíces fosilizadas. Un escáner tomográfico reconstruyó la imagen de un mundo antiguo, no solo un bosque, sino una selva tropical pantanosa densa, similar a las que hoy existen en Nueva Zelanda o la Patagonia. Los isótopos de carbono indicaron que la temperatura media anual entonces rondaba los 12 o 13 grados Celsius y que en verano subía hasta 25 grados Celsius. No había hielo alguno. Corrientes templadas cruzaban la región, florecían plantas, volaban insectos y vagaban dinosaurios. Los niveles de dióxido de carbono atmosférico eran varias veces superiores a los actuales. Este hallazgo derriba la idea del frío eterno y plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo transformarse tan deprisa ese paraíso verde y qué destino tuvieron quienes lo habitaban? Los registros sedimentarios muestran que esa transformación no fue gradual y suave, sino abrupta. Cambios en los vientos predominantes cerraron el continente en un anillo de frío que lo aisló de aguas cálidas, provocando un descenso térmico espectacular y la muerte de los bosques. Sin embargo, quedan rastros. Troncos petrificados yace bajo kilómetros de hielo y ecosistemas completos quedaron congelados en el tiempo. Los radares de penetración terrestre detectan redes de cavidades subglaciales que parecen ser cuevas y túneles gigantes formados por antiguos flujos de agua, posibles refugios con microclimas propios. Explorar el hielo antártico no es solo una aventura arqueológica, es también una ruleta rusa biosegura. En núcleos de hielo han aparecido virus gigantes con edades de hasta 30.000 años, como el Pitovirus sibericum y el Mollivirus sibericum, que permanecieron latentes en permafrost y al descongelarse en laboratorio recobraron infectividad. La Antártida actúa como un refrigerador global que conserva patógenos de hace millones de años, microorganismos ante los que no tenemos defensas y que podrían reaparecer si las capas de hielo retroceden a causa del cambio climático. El deshielo acelerado, visible ya en glaciares como el Thwaites, puede liberar esos agentes al océano y a la atmósfera con consecuencias imprevisibles. En 2006, los satélites GRACE, que miden el campo gravitatorio terrestre, detectaron bajo la región de Wilkes Land, en la Antártida Oriental, una anomalía gravitatoria inmensa, un mascón, una concentración de masa en un cráter de unos 500 kilómetros de diámetro que contiene material de densidad extremadamente alta. La hipótesis que se baraja es la de un impacto astronómico de proporciones colosales, mucho mayor que el que acabó con los dinosaurios, ocurrido hace aproximadamente 250 millones de años y asociado a la gran extinción del Pérmico, cuando se extinguió el 96% de la vida marina y terrestre. Aquella colisión podría ser la huella del proyectil que asestó un golpe mortal a la biodiversidad planetaria y que, al descargar tanta energía, provocó erupciones volcánicas incluso al otro lado del globo y la ruptura de Gondwana. El cráter yace oculto bajo decenas de kilómetros de hielo, pero su presencia explica procesos tectónicos y climáticos
de escala global. La Antártida es mucho más que un trozo de hielo en el extremo del mundo. Es un archivo, el disco duro del planeta que conserva millones de años de clima, cataclismos y vida. En ese archivo hay archivos que podemos leer y otros que parecen encriptados. Las pirámides de Ellsworth, la anomalía magnética oriental, las cataratas de sangre, virus antiguos, chorros de neutrinos inexplicables, selvas bajo el hielo y la cicatriz gravitatoria de Wilkes Land son fenómenos que, por separado, la ciencia puede interpretar, pero, juntos, dibujan la imagen de un continente que guarda una vida secreta y procesos que apenas comenzamos a comprender. Las estructuras que hoy descubrimos no son obra humana, sino la manufactura del tiempo, la geología y tal vez de fuerzas catastróficas que podrían, en algún momento, volver a activarse. Los resultados de la investigación nos golpean con la sensación de nuestra propia vulnerabilidad e ignorancia. Creíamos haber explorado la Tierra, pero la Antártida sigue siendo una gran incógnita. ¿Qué se oculta a 4 kilómetros de profundidad? Seguimos perforando, arriesgando revelar lo que quizá debía permanecer oculto. El clima cambia y los hielos retroceden. Lo que ha permanecido sepultado durante millones de años comienza a asomar. Año tras año las imágenes satelitales muestran nuevas manchas oscuras donde antes reinaba la nieve eterna. Estamos en el umbral de descubrimientos que pueden cambiar nuestra visión del pasado y quizá del futuro. La Antártida calla, pero ese silencio puede ser el preludio de una tormenta de revelaciones.